Bienvenidos. Hoy en este estudio bíblico vamos a hablar en esta serie que tenemos sobre mayordomía bíblica. Tenemos un título que es muy especial acerca de finanzas saludables y bíblicas. ¿Cómo nosotros debemos manejar nuestro dinero? ¿Cómo debe ser la forma de dar a Dios bíblicamente sin ir a extremos, que hoy día tenemos extremos muy opuestos respecto a este tema financiero? Algunos hablan acerca del diezmo de una forma negativa, otros lo hablan de una forma abusiva, hablan de las ofrendas, de los pactos, etcétera, etcétera. Realmente la Biblia tiene mucho que hablar sobre este tema, por supuesto, pero también no solamente sobre el diezmo, las ofrendas, habla sobre el ahorro, habla sobre los préstamos, habla también en ser responsables con nuestras obligaciones. Miren, la mejor forma de poder manejar nuestras finanzas lo podemos encontrar en la Biblia. Así que en este estudio mi deseo es que podamos comprender más que una perspectiva doctrinal o de una denominación, una perspectiva bíblica. Por eso se llama mayordomía bíblica. Si tú has estado siguiendo estos estudios, que lo hacemos con el método inductivo versículo por versículo, te habrás podido dar cuenta que nuestro deseo en la iglesia de Calvary Chapel Arequipa y en todas las Calvary Chapel alrededor del mundo es ser lo más bíblico posible. Digo lo más bíblico porque, sabes, no somos una iglesia perfecta, ¿no? En el sentido, bíblico. Sí hay de repente detalles que no vamos a tratar en este estudio, pero quiero que sepas que nuestro deseo es ser lo más cercano a la Biblia y tocar los temas más resaltantes que nos dice la palabra. Vamos a orar y continuamos. Señor, quiero darte gracias una vez más por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar de esta forma este estudio que vamos a poder entender respecto a principios, cómo podemos manejar las finanzas. Sé, Señor, que tú estás interesado también en que nosotros seamos sabios en manejar las finanzas. Hay más de 2000 versículos que tú has dejado en tu palabra para poder dirigirnos respecto a este tema, lo cual nos dice que es uno de los temas también muy importantes en tu palabra. Bendice a cada persona que esté escuchando esta enseñanza y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos a las personas que se van conectando. Hoy estamos hablando sobre mayordomía bíblica y este tema, el título es Finanzas saludables y bíblicas. Vamos a ver primeramente en nuestro bosquejo. Quisiera compartir contigo 3 puntos importantes. Principio de propiedad, número 1. Principio de mayordomía, número 2. Y número 3, el principio de responsabilidad. Y cuando hablamos de este tema del principio de propiedad, lo primero que tenemos que entender es que Dios es dueño de todo. Por ejemplo, Salmos 24:1 nos dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Se dan cuenta? Él es el creador, y no solamente de la tierra, sino de los seres humanos, no solamente del trigo, de la cosecha, de los tronos, los reinos, las nubes, los planetas, todo es de Dios. Es más, Ageo capítulo 2, versículo 8 nos dice: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, Dios es dueño de todo. Y a esto, en las finanzas bíblicas, llamamos su derecho de creación. La parte doctrinal, Dios tiene derecho porque Él es el creador de las galaxias, o básicamente todos los recursos naturales que el hombre explota, y a veces no tanto lo administra, sino lo explota, ¿no? El oro, el petróleo, el gas, los diamantes, etcétera, etcétera. Luego existe lo que son los mercados que le dan un valor, un cierto valor
a estos productos y estos son los recursos naturales que más generan. Por ejemplo, en mi ciudad tenemos el cobre y que genera muchos trabajos, que genera también que la minería pueda crecer de acuerdo a cada institución o leyes que tenemos dentro de nuestro país, a la cual Dios es dueño de esto. Algunos dicen, no, eso le pertenece a tal compañía, a tal empresa o aún a tal país. Recuerda que Dios está encima de esa compañía, Dios está encima de ese país, Dios está encima de todo porque Él es el creador. Entonces, si Él no solamente es el creador de los recursos naturales, también hemos leído en Salmos que dice, Dios es el creador de tu vida y mi vida. Eso tenemos que entender como primer principio cuando hablamos de las finanzas y de ser unos buenos administradores o hablando de la mayordomía. Nosotros solo somos administradores. El tiempo que nos queda de vida. Es más, la vida le pertenece a Dios. Dios nos da el día en que nacemos y el día en que morimos. Y por más dinero que uno tenga, por más influencia que uno pueda tener, ¿sabes? Cuando te llega la hora de partir de este mundo, vas a tener que partir. ¿Y quién hace posible esto? ¿Quién nos da el aliento? ¿Quién nos da el oxígeno? ¿Quién ha hecho posible que el oxígeno tenga la cantidad exacta dentro del ambiente? Dios. ¿Sabes? Hacer oxígeno o preparar oxígeno, tener en tanques, tiene un costo muy alto y especialmente en la pandemia que hemos pasado, valían casi $500, $800, hasta $1000 un balón de oxígeno. Pero ahora podemos disfrutar, que ya tenemos un tiempo más tranquilo de este oxígeno sin estar con un tanque. ¿Te das cuenta? ¿Quién hace esto posible? Dios. Dios es dueño de todo. Y ese es el primer principio que tenemos que entender. Aún de la empresa y de las cosas el trabajo que tenemos, Dios es dueño de todo. Nunca debemos olvidar esto. Ahora, recuerda, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Entonces, en este versículo, el Señor muestra que cada persona tiene que recordar. Y eso le decía al pueblo de Israel, ¿no? Que cuando entre a la tierra, que se acuerde realmente quién le da las fuerzas para obtener riqueza. También aplica para cada uno de los seres humanos. ¿Quién da la fuerza para obtener riqueza? ¿Sabes quién es? Dios. Ya que tenemos los recursos naturales, de lo cual tiene un valor según el mercado, también nosotros tenemos talentos, tenemos dones, tenemos el conocimiento, nos hemos preparado, tenemos una carrera, hacemos muchas cosas, pero ¿sabes en base a qué? A las fuerzas que Dios te da, a la inteligencia que Dios te da, a la capacidad que Dios te da. Todos somos inteligentes y en las 8 formas, que hoy se habla de las 8 inteligencias, mira, podemos hacer y desarrollar trabajos, hacer inversiones, hacer emprendimientos y tenemos una fuerza que nos motiva a hacerlo y no todos van a ser, miren, emprendedores, no todos van a abrir un negocio y les va a ir bien, no todos van a ir a estudiar a una cierta universidad o cierta carrera, porque Dios es el quien da las fuerzas, Dios es el quien da la inteligencia, Dios es el creador de la ciencia, Dios es el que permite que podamos tener esta capacidad, esos talentos, esos dones. Por lo tanto, esto es su derecho de creación de cada ser humano. Por eso le decía a Israel, acuérdate, cuando entres ahí, Dios te da las fuerzas. O sea, hay que cambiar nuestra manera de pensar y ver desde la perspectiva bíblica lo que nosotros podemos llamarlo como el desarrollo humano. Porque hay personas que dicen, no, pues yo me he quemado las pestañas, yo he invertido tiempo y dinero por una carrera, por lo tanto, si me pagan un salario o si yo hago una inversión o si yo hago un emprendimiento, es algo mío. Mira, es Dios quien te lo permite. Es Dios quien te da las fuerzas. Porque muchas personas emprendedoras con muy buena profesión o con mucho dinero, como dije, ¿no? El virus nos ha enseñado, entraba el virus, ni carrera, ni profesión, ni dinero, ni contactos, nada hacía posible que estés aquí un minuto más en esta tierra. Por eso debemos entender, Dios
Nos da las fuerzas, la capacidad, los talentos, los dones para hacer riqueza, para hacer dinero. Entonces el primer principio es Dios es dueño de todo. Ahora vamos a ver el segundo principio que nos dice la palabra, el principio de mayordomía. Y mayordomía de lo que es de Dios primeramente, ¿no? ¿Cómo así? 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales, dice el texto, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos, dice, bien para servirse los unos a los otros, ¿no? O sea, el texto de Pedro nos dice claramente que hay que usarlo, aquello que el Señor nos ha dado, un don, un talento. Cada uno de los seres humanos tenemos esto, como les decía, ¿no? Por ejemplo, algunos, como tenemos a Messi, ¿no? O Maradona, o Pelé, que son hombres que han hecho mucho dinero, Cristiano Ronaldo, ¿no? A través del fútbol, que no pueden de repente crecer en el área de ciencias. Pero otros científicos han crecido, han invertido, han creado un chip, han creado el USB, han creado un Waze, han creado el Facebook, ¿no? O sea, en el área de tecnología, en el área de la IA, de la inteligencia artificial. Mira, te das cuenta, y otros en el área de lo que son manualidades, de lo que es repostería. O sea, realmente, ¿quién da estos dones? Pues da el Señor. Y por eso el principio de mayordomía que estamos hablando en este momento, que mayordomía de lo que es de Dios, que nos va conectado con el primer principio, que Dios es dueño de todo. Y para entender mejor, cuando hablamos de mayordomo, en el griego la palabra es oikonomos, que significa casa, oiko, nomos, administrador, o sea, administrador de una casa. Es decir, un mayordomo es alguien de confianza que administra y cuida los recursos que le pertenecen a otro y está sujeto a rendir cuentas de su labor al dueño. Eso es el principio de mayordomía que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque es algo que no es nuestro. Es algo que tú y yo no somos dueños. Ya hemos dicho el primer principio, Dios es dueño de todo, aún de la capacidad que tenemos de hacer riqueza. Por lo tanto, ¿qué vengo a hacer yo? Un administrador, que vendría a ser un mayordomo en este tiempo, de alguien inclusive que tiene que rendir cuentas al dueño. Recuerda, tú no eres dueño de todo. Dios es dueño de todo. Tú no eres dueño aún de la capacidad de hacer riqueza. Dios es dueño de esto y tengamos un don, pues usémoslo. Entonces, mayordomo en el griego significaba eso, un administrador. ¿Y en qué forma vamos a ser buenos administradores? Miren, yo tengo un cuadro, y si estás escuchando, se llama las 3T de la mayordomía. El primero, hay que ser buenos administradores en nuestros tesoros. Hay que ser buenos administradores en nuestro tiempo y hay que ser buenos administradores en los talentos. Las 3T's, tesoros, tiempo y talentos, ¿no? O sea, estos 3 puntos son muy importantes que podamos entender. Si bien es cierto, no soy dueño de nada, Dios es dueño de todo, aún de la capacidad de que yo pueda hacer dinero, entonces tengo que administrar bien los tesoros. La riqueza, la economía, el dinero, las cuentas bancarias, las tarjetas. ¿Qué más? Tengo que administrar bien el tiempo que Dios me da de vida. Porque tampoco es mi vida, es la vida que el Señor me permite tener en su gracia y misericordia. Y la otra T, aún de los talentos que nos ha dado. Como les dije, todos tenemos un don, todos tenemos un talento, todos somos diferentes, todos somos inteligentes y todos tenemos la capacidad de hacer dinero. Entonces, en esas 3 áreas, yo tengo que aprender a manejar. Y miren, hay una historia de la parábola de un hombre que se fue, está en Mateo capítulo 25 o 26, cuando se va y deja a una persona un saco, una bolsa de dinero, de plata, a otra persona le da 3 y al otro le da 5, ¿no? ¿Recuerdan? La parábola de los talentos, de las bolsas de plata. Entonces, pasa el tiempo, cuando regresa, el que tenía 5 invirtió
hizo sus negocios y devolvió 5 más, es decir, el 100%. El que tenía 3, devolvió otros 3, el 100%. Y uno de ellos no trajo nada, solo lo escondió. Y sabes, es interesante cuando vemos en Mateo 25, 21, el amo lo llenó de elogios al primero, le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. O sea, tanto el que tenía, el que trajo 5 más el 100%, el que trajo 3 más el 100%, le dijo, has administrado bien. Esa es la idea de la mayordomía, esa es la idea de los talentos. ¿En qué sentido? En las 3 T's, tesoro, tiempo y talentos. Porque para invertir hay que tener, ¿sabes? Talento, o hay que, si voy a emprender, hay que tener y usar bien el tiempo y usar bien el tesoro, las finanzas, el dinero, ¿cómo lo voy a hacer? No es cuestión de simplemente agarrar y decir, no, pues yo invierto y compro lo mejor, pero sabes que no le doy tiempo al emprendimiento y menos. Voy a tener el talento para eso. No funciona así las cosas. Estos hombres demostraron ser personas que eran proactivos, eran eficientes en lo que hacían, administraban o eran mayordomos de estas 3 T de una buena forma, pero uno de ellos no. Y sabes, el Señor dijo, eres un siervo malo. Le dijo, aún lo que tú tienes se te quitará, ¿recuerdan? O sea, la idea de administrar es que tú puedas invertir bien las finanzas. Y ojo, hay una historia que tenemos en el libro de Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, de una mujer que vino mientras Jesús estaba en el templo y dio 2 monedas de plata. Y estas 2 moneditas, perdón, no era de plata, sino eran 2 moneditas, que eran los dracmas. El Señor dijo, esta mujer realmente dio. Y eso era administrar bien los recursos que tenemos. Si bien es cierto, antes eran monedas, hoy día tiempo, mira, cómo hago con el trabajo que tengo, la diversión en mi tiempo, o no, otra es que qué hago con los recursos, qué hago con las finanzas, ahorro, invierto. Todo este tema de mayordomía tiene que ver ahora y vamos a desarrollar a ser mayordomos de lo que Dios nos da. Pero sabes, Dios no te va a dar más de lo que eres capaz de administrar. Dinero, trabajo, responsabilidades, etcétera. Si tú no puedes administrar, mira, Dios no te lo va a dar. Hoy enfrentamos una situación muy difícil con el consumismo, ¿no? Y este consumismo hay que trabajarlo de lo que yo quiero y lo que realmente necesito. Para ser un buen administrador tengo que tener un balance y sobre todo no caer en este consumismo. Por ejemplo, a esto lo llamaríamos, y les voy a dar estos consejos ahora, ¿no? Inversión o gasto o costos y costas, ¿no? Como se le puede llamar. Yo invierto un dinero para poder tener un beneficio, ¿no? O simplemente gasto un dinero y ese dinero se desaparece. Por eso se llama a los costos, es la inversión que yo voy a hacer y las costas, los gastos, ¿no? Por eso lo quiero o lo necesito, lo quiero o lo necesito. O sea, estos 2 son puntos muy importantes porque ¿en qué deberíamos de invertir? Mira, educación, básicos, muy importante que inviertas en educación, porque esa te va a hacer producir o reproducir más dinero. Inviertas en un buen negocio, si tú tienes la capacidad, el talento y has estudiado para esto, inviertas, bueno, en bienes, en materiales, ¿no? Lo que son propiedades, activos, ¿no? ¿Qué sería un gasto? Miren, cuestiones electrónicas realmente es un gasto. Sí es una necesidad, pero pensar que tú quieres tener lo último, mira, eso que te has comprado lo último del mercado, en un par de meses va a ser lo segundo o lo tercero, porque siempre va a salir algo último. ¿Y qué va a pasar? Que en 2 meses tu dinero se va a disminuir si tú quieres venderlo. O sea, nunca te van a pagar más, sino menos de lo que tú has comprado, ¿no? Y a veces cuestiones de diversión, cuestiones de a veces de querer aparentar, no sé, ya sean cuestiones de ropa, en cuestiones, no sé, ¿no? De moda, todo eso
realmente eso no es una inversión. Eso es un gasto. Y ojo, sí está bien, tenemos gastos, pero porque no toda la vida es inversión, pero tenemos que tener un balance. Por eso digo, el consumismo te lleva más al gasto que a la inversión. Por esto, a ver, vamos a ver ahora, el que lo quiero versus yo lo necesito. Miren, por ejemplo, yo necesito un auto. Sí, yo necesito, pero yo quiero no solo un auto, quiero un Ferrari. Oh, hoy día en mi ciudad una necesidad, un auto que cuesta 10,000, 12,000 dólares, ¿no? Un auto Kia o no sé, ¿no? Más. Pero un Ferrari arriba de 200,000, 300,000 dólares para llegar al mismo punto, para ir al mismo lugar. Imagínate, no, yo quiero hacer el ministerio, Señor, te pido un carro. Ya, Señor, provee un carro. Pero es para que te movilices, para que lo que tú necesites. Pero yo quiero un Ferrari, Señor, ¿no? Pero mira, sabes, nosotros tenemos una obra social, un proyecto en el Mirador, y a veces tenemos que pasar por un tipo de trocha, una carretera así bien difícil. Un Ferrari no va a durar. Entonces, pero es más, si costaría 280,000, 300,000 un Ferrari, el otro cuesta 15,000, ¿no? Pongámosle. Hermanos, miren, con 250,000 haríamos un montón de cosas para la iglesia, la obra de Dios. Entonces, a veces hay un deseo, quizás está exagerando el pastor, sí, ¿no? ¿Quién quiere un Ferrari? Pero puede ser un carro de alta gama, puede ser algo, o sea, realmente no caigamos en este punto del consumismo de lo que realmente necesitamos o lo que realmente queremos o deseamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerte otro ejemplo. Yo necesito, sí, vamos a decir, un televisor, ok, 42 pulgadas puede estar bien, o 55, ustedes dirán, pero algunos no, pero yo quiero una pantalla tipo cine, ¿no? 90 pulgadas. Bueno, entre lo que yo necesito y quiero, sí necesitas un televisor para estar al día, mirar, no sé, tus momentos de ocio, los noticieros. Y ahora los televisores están de 300 dólares, 350 dólares, 400 dólares, ¿no? Pero uno de 90 está 1,000 dólares, 2,000 dólares. Y el punto es eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? Algunos dirán, pero yo puedo comprarme un Ferrari. Bueno, sí, pues si tienes 1,000,000 de dólares o 2,000,000 de dólares, pues hermano, o sea, pero si te vas a endeudar, no solo por el auto, ¿no? Sino por el televisor. Y algunos compran un televisor a 36 meses, 36 meses ahí con la empresa o la casa que te da el televisor, dice, te firma nomás y te están llamando porque quiere que tú tengas el televisor último modelo. Pero, hermano, o sea, si tienes el dinero y ganas bien, no te digo, no hay problema, pero yo estoy yendo en el tema de que las personas no administran bien su dinero, no conocen bien este tema de las inversiones y las finanzas, de poder entender que hay un balance entre lo que quiero y necesito, entre la inversión y el gasto. Ese es mi punto, ¿no? Si no puedes pagar un televisor grande, pues lo que necesita es un televisor pequeño. Pero endeudarse por artefactos electrónicos no es la idea, hermanos. Ahora, yo te digo, ¿tienes un presupuesto? Mira, si tú tienes que, al fin de mes, o sea, si tú no tienes un presupuesto, al final del mes no tendrás dinero para ahorrar. ¿Cuánto gasto en luz? ¿Cuánto gasto en agua? ¿Cuánto en educación? ¿En transporte? ¿Diversión? Todo eso debes de aprender a manejar un presupuesto. Así que este consejo es: maneja un presupuesto. El otro era: ten un balance y no caigas en el consumismo entre lo que quiero y necesito. Y este consejo ahora de ser buenos mayordomos de lo que le pertenece a Dios, porque son las finanzas, el talento. Estamos hablando ahora de los tesoros, acerca de las tarjetas. Amigos o enemigos. Algunos dirán, uy, con la tarjeta me ayudo yo un montón, pero ¿sabes? No siempre, ¿no? Si no sabes manejar bien el tema de las tarjetas, mejor no los uses. Si sabes manejar, mira, es mejor comprar a un solo mes, pero ya teniendo el dinero en el banco. Porque si tú compras así para 3 meses, 6 meses, un año, mira, los intereses de las tarjetas son altos y tienes que aprender a manejar este tema si lo puedes, si tienes algo estable. Mira, puede ser. Pero ¿en qué sentido? Algunos dicen, bueno, un viaje puede ser, es un buen tema. Pero cuestión de moda o ropa, como te dije, esto va a ser una pérdida.
prestarse o tener las tarjetas, no sé, para una propiedad, y que al final vas a ahorrar en lo que es alquiler y vas a poder comprar y tener algo propio. Esto es bueno si tú puedes pagar, como te digo, sobre todo si tienes estabilidad. Pero si tú no tienes un trabajo estable, no tienes un salario estable, enemigos son las tarjetas para ti. No deberías tener, no deberías usarlas, porque igual te van a cobrar un seguro de gravamen, te van a cobrar membresía, te van a ir cobrando mes a mes porque te obligan ciertamente a consumir. Entonces hay que ser sabios y cuidadosos con las tarjetas, como les dije, ¿no? Hay tarjetas que dan mejores beneficios que otros y eso tú tienes que investigar. En cada lugar donde tú estás, siempre es bueno investigar. No caigas cuando alguien te llama y te dice, mira, tu tarjeta ha sido aprobada, ya tienes un crédito y puedes hacer. Piensa, también tienes que decir no, no estoy, no deseo, ¿no? Eso es importante para manejar nuestras finanzas. Ahora, el otro tema y el otro consejo, ¿y qué de las deudas y los préstamos? Mira, te voy a leer dos versículos, Proverbios 17, 18. Dice, el que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. Y Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres, deudores son esclavos de sus acreedores. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver? Estos dos versículos hablan de que hay que ser sabios con las personas, con lo que se presta, y hay que ser sabios también cuando uno avala un préstamo, ¿no? Hoy día a veces hay personas que dicen, respáldame, o sea, aval, ¿no?, de mi préstamo, hazme el favor, y vienen sonriendo, ¿no?, para que tú les ayudes, porque a veces el banco pide un soporte, un apoyo de otra persona, de un tercero, y te lo piden amablemente, pero después tienen problemas económicos y ahí desaparecen. Así que ten cuidado con estas personas, lo mejor es no ser aval, no estar en este tema de deudas. Ahora, como les dije, ¿en qué caso sería interesante prestarse? Mire, yo no soy economista, simplemente te doy consejos basados en la Biblia y en la experiencia de vida. Sí, en terrenos, en casas, en propiedades. Y ojo, si tienes el salario estable, un contrato estable, si tienes estás asegurado, como decimos, ¿no?, o estás seguro en ese trabajo, esto va a ayudar. Pero si piensas en un préstamo y diciendo, oh, seguramente sí consigo para pagar, voy a ahorrar ahora y para pagar al mes, mira, es complicado. Mejor es, si es un artefacto electrónico, ahorra. Que con tu televisor pequeñito dices, yo quiero un televisor de 55. Bueno, ahorra un año y al final de año lo compras al contado, ¿no? Para no estar en deudas por cuestiones electrónicas, aún por los celulares. Mira, muchos jóvenes se endeudan en celulares y créame, hasta si no pagas en la fecha exacta, los bancos aquí están cobrando $15 por retraso, $20 por día y te va sumando la deuda y te va sumando la... O sea, no hay necesidad de esto, simplemente sé sabio en esta área de las deudas. Ten mucho cuidado. Entonces, eso es el principio de la mayordomía, de cómo yo debo manejar ahora los tesoros, el tiempo y los talentos. Ahora, ¿cómo voy a manejar el tema del principio de responsabilidad? ¿Cuáles son las responsabilidades del mayordomo? Miren, la responsabilidad del mayordomo en su primera, ya que sabemos que somos administradores, es la fidelidad. 1 Corintios 4:2 nos dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrar debe de ser fiel. Y esto tiene que ver con mi tiempo, con el talento y con el tesoro. Las tres T's de la mayordomía. Tengo que aprender a ser fiel. O sea, si vamos a dejar a alguien en tu casa para que administre, tiene que ser fiel. Tiene que ser hallado fiel. O si tienes un negocio o si tienes algo que cuidar, tiene que ser fiel, responsable, cuidadoso, porque y esto es lo que Dios demanda y quiere de sus hijos, que seamos fieles. Tesoros, tiempo y talento. Así que la primera responsabilidad es la fidelidad. Y lo segundo, la responsabilidad del mayordomo, ¿sabes qué es? Ser desprendido, ser generoso. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 2 dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres.
pero a la vez rebosan de abundante alegría, lo cual se desborda en gran generosidad. ¿Se dan cuenta? Todos debemos de ser generosos y desprendidos con el tiempo, talento y el tesoro o el dinero que tenemos. Porque hay personas que tienen una idea de decir, yo más bien estoy para que me den dinero, no tengo para dar. No, pero, ¿sabes? Hay un testimonio de estas iglesias de Macedonia que estaba en extrema pobreza y aún así dieron para la obra de Dios porque habían otros que estaban peor. ¿Quiénes eran? La iglesia de Jerusalén que estaba pasando hambruna, crisis. O sea, siempre hay alguien que tiene menos que tú. Y esto, la generosidad no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas, con la cantidad de recursos, sino con la disposición del corazón de dar, de ser un buen administrador, un buen mayordomo, de cómo yo manejo, como digo, un presupuesto. Y mi presupuesto debería de tener cuánto voy a dar generosamente para la obra de Dios. Entonces, de ahí yo doy. Pero si tú no tienes un presupuesto, sí, obviamente, ¿no? Llegas a fin de mes y estás ahorcado, asfixiado por las deudas porque no manejas un presupuesto. ¿Cuál es la otra responsabilidad del mayordomo? 3. Manejar espiritualmente el dinero y no dejarse manejar por el dinero. Según de Corintios capítulo 8, versículo 3 al 5 dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, hablando de estas iglesias de Macedonia, y lo hicieron por voluntad propia. Versículo 4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. O sea, eran personas que manejaban espiritualmente el dinero, es decir, todo lo que ellos tenían estaba relacionado con Dios, se dieron a Dios, dice el texto, y eso es muy importante. Cuando entramos a entender la palabra de Dios, lo que Dios es dueño de todo, su derecho de creación, y ojo, el derecho de creación de darnos el talento, los dones o la capacidad de hacer riqueza. Y aún podamos hablar ahora como hijos de Dios, ya que estamos tratando el derecho de redención, porque la Biblia dice que Él nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, somos redimidos por Él y ahora pertenecemos al mundo que va a venir, la vida eterna, y este mundo que estamos viviendo es pasajero y las riquezas debemos manejarlas y no dejarnos manejar por las riquezas. Es decir, ahora que yo tengo una perspectiva espiritual de las cosas que hoy manejo en recursos materiales, a través de eso voy a verlo, la ofrenda, como algo espiritual. No como una obligación, no como un abuso, no como algo que hay personas que dicen, como les dije, no, nunca tienen para dar para la obra. Sí, pero tienen para gastarse y cada vez se compran más cosas que no deberían. O sea, gastan más el dinero de lo que invierten. Y gastan y gastan y gastan. Yo he estado en lugares donde dicen, no tenemos dinero, pero cuando llega la fiesta sacan cervezas, cajas y cajas y cajas, gastan miles de dólares en cerveza, pero nunca tienen dinero. O sea, a veces es igual en la iglesia, ¿no? Yo un día les decía a un pueblo donde yo fui, que les gustaba mucho la gaseosa, la Coca-Cola, la Coca-Cola, y ustedes gastan más en gaseosa, pero no tienen para dar a la obra. O sea, ¿se dan cuenta? A veces no lo ven desde la perspectiva espiritual. Pablo dice que estas iglesias de Macedonia fueron un ejemplo porque manejaron el dinero y se dieron primeramente a Dios y luego empezaron a dar su ofrenda. Ahora, miren, la ofrenda es muy importante porque ustedes recuerdan la historia de Génesis que está en el capítulo 4. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Y saben cuál ofrenda recibió el Señor? Obviamente la de Abel, no la de Caín, porque Abel trajo lo mejor que tenía, mientras que Caín no lo trajo. Y esa es la actitud espiritual que tiene que haber. Trae lo mejor que tienes. Separa. Lo primero que tienes que hacer si recibes un salario, separar lo mejor que tienes para el Señor. Ahora,
¿Cuál es la otra responsabilidad? Número 4, contribuir al avance del reino de Dios y su misión. En 1 Corintios 16, 2 dice, el primer día de la semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado y no esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Deberían de dar para la obra de Dios. Y 1 Corintios 16, 2, este es el que hemos leído. 1 Corintios 9, 7 al 11 dice lo siguiente. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿Y qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Versículo 8. ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Y versículo 9 dice, porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? Versículo 10. ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, dice Pablo. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Versículo 11. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Miren, Pablo, cuando hablamos de la responsabilidad ahora del mayordomo, del administrador, estamos hablando del principio de mayordomía, hemos hablado que ahora, en este momento, hay que ser responsables en la obra de Dios. Cada primer domingo o primer día de la semana, cada domingo que nos reunimos, cada vez que nos trae conforme ha sido bendecido y prosperado. Segundo, ¿para qué? Para sostener a los que están trabajando o sirviendo, ya sea en la iglesia local o si está en el campo misionero o si estamos con los proyectos sociales que tenemos y hay personas que están trabajando dentro de los proyectos sociales, todos ellos. Y Pablo pone estos ejemplos, mira, del viñedo, del agricultor, porque esa era la cosecha, o que diga la cosecha, la cultura, comer de la cosecha, el pastor que consumía la leche, de que ordeñaba, el soldado que estaba en la guerra, en el conflicto, y tenía el gobierno o el pueblo darle la obligación de darle su arma, o acaso mandaban al soldado hasta el día de hoy, no mandan a un soldado y le dicen, oye, cómprate tu arma, cómprate tus zapatos, no tenemos, no, le tienes que dar todo, ¿no? O sea, es justo, es su derecho. Y Pablo ahora pone el tema espiritual, dice, si nosotros hemos dado a ustedes, hemos plantado la semilla espiritual, ¿acaso no tenemos el derecho? Y ojo, eso es un derecho, o sea, la iglesia y los demás mayordomos tienen que ser responsables de las personas que están trabajando dentro de la obra, los pastores o misioneros o siervos que están involucrados en los proyectos sociales. Ojo, es un trabajo, porque hay personas que piensan, eso no es trabajo. No, sí es trabajo, hermanos, y Jesús mismo lo habló. Entonces, esa es la responsabilidad del mayordomo, contribuir al avance del reino de Dios y su misión. Es más, 1 Timoteo 5, 17, 18 dice, los ancianos, hablando de los pastores, que cumplan bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey y para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. O sea, Pablo, nuestro Señor también habla de esto, los que trabajan merecen recibir su salario, son palabras del Señor Jesucristo. Es un trabajo. Así que esa es la responsabilidad de aquel Hijo de Dios que ha entendido la mayordomía de tesoros, tiempo y talento y de dar a la obra del Señor. Ojo, ahora, una cosa es la ofrenda, que dice 2 Corintios 9, 7 y Lucas 6, 38, y otro es el diezmo que nosotros damos en Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12 y Mateo 23, 23, habla que hay una diferencia, ¿no? ¿En qué? Algunas personas dicen, no, pero el diezmo no es del antiguo, perdón, es del antiguo y no del nuevo. Mira, la palabra diezmo habla de la 10ª parte, es decir, un porcentaje que se daba exclusivamente para
la obra de Dios. Aunque el diezmo en el Antiguo Testamento era usado como un impuesto, y ojo, no daban el 10%, ¿sabes cuánto daban? El 23.3% al año. Porque habían 3 tipos de diezmo. Así que este es otro estudio que yo lo tengo. Busquen ahí diezmos y ofrendas en YouTube que les va a clarificar este tema. Pero la 10ª parte es sabio darlo el día de hoy para el avance de la obra. ¿Y cómo funcionaría esto? Les voy a explicar en un momento. Ahora, ¿cuál es el otro punto? ¿Cuál es la otra responsabilidad? Ayudar a los necesitados y pobres. Esa es la responsabilidad de los mayordomos, de ti y de mí. Santiago 1:27. Dice la palabra: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Versículos 2:15 al 16. Supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y el versículo 16 dice: y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da el alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Dice Santiago. ¿Cómo pueden ver, dice el versículo 17, la fe por sí sola no es suficiente? A menos que se produzcan buenas acciones, está muerta y es inútil. O sea, Santiago también nos dice, hermanos, ¿sabes?, que la responsabilidad de ser unos buenos mayordomos con las finanzas es ayudar a los necesitados. Parece muy espiritual: voy a orar por ti. No, mejor dale una ofrenda, ayuda cuando está pasando una necesidad. Esto es importante. Nosotros tenemos proyectos sociales y este año queremos continuar con más niños en el proyecto social que se llama Wiñaspay, que viene de la palabra en quechua creciendo. Yo quiero invitarte a que tú seas parte de este proyecto, apadrinando un niño por 10 meses, ¿no?, que más o menos sale entre $35 o $30 por mes, no sé, depende del cambio, ¿no?, que podamos ayudar a estos niños que hoy lo necesitan. Se les da su comida, se les da sus recursos como hojas de papel, crayolas, se les da colores, reglas, láminas. Todo eso cubre al mes, ¿no? Y su comida para que ayuden en su nutrición. Y obviamente hay maestras o asesores o tutores cristianos que también le ayudan en la parte espiritual, porque este es ayudar de forma integral frente a una situación de pobreza extrema. Tenemos estos proyectos, tenemos proyectos de ayudar a las personas con discapacidad. Hemos tenido hace poco un evento por la Navidad dando canastas, pañales y vitaminas a las personas con discapacidad. O sea, como iglesia queremos ser parte de esta misión integral, se le llama, y esa es la responsabilidad tuya y mía. Y no digas que no tengo dinero. Mira, con 50 soles o $10 o 15 o 20, 30, vamos sumando. Pero es una cuestión de actitud del corazón. Santiago dice, si tú dices, mira, sí, cuídate, está bien, dice, no le ayuda. Tu fe sin obras está muerta, y esa es la responsabilidad tuya. Entonces, ¿cómo yo debería de manejar entonces el tema de mis finanzas? Miren, yo tengo un cuadro que nos va a ayudar a entender el 70-20-10. Por ejemplo, si mis ingresos son 2,000 soles, yo debería de acostumbrarme a vivir con el 70%. ¿Con cuánto? Con 1,400. Y yo debería ahorrar, y esto no hemos hablado mucho, pero hay versículos bíblicos que dice que tenemos que ahorrar, y esto sería 400 soles, porque el 10%, la 10ª parte, ya se llámelo ofrenda, diezmo, no quiero llamarle diezmo, ya llámale ofrenda, tu 10%, es 200 soles que le pertenece al Señor. Es una buena norma, porque si tú dices, mira, yo gano 2,000 y ahora, me voy a comprar esto y esto, y al final del mes sales gastando 2,200. ¡Ay, Señor, si ganaría 2,500, estos 2,200 que gasto, 300 te voy a dar, Señor! ¿Sabes qué va a pasar? Cuando ganes 2,500, vas a gastar 2,800 o 3,000, porque ya es un tema de que no administras, no eres un buen mayordomo de los tesoros, en las finanzas, ¿no?, el tiempo y el talento. O sea, hay que saber administrar. Yo te he dicho, maneja un presupuesto, sé sabio con las tarjetas, ¿no?, sé sabio con los préstamos, ahorra. O sea, todo eso tienes que manejarlo.
Pero esta norma me ayuda bastante. Nosotros manejamos así con mi esposa, 70, 20, 10, 70, 20, 10. No puedo vivir más allá del 70%. Eso es lo que yo voy a gastar. Ahora, conclusiones finales de este estudio. Miren, ¿cuál es el peligro de amar el dinero? ¿Cuáles son las consecuencias? Recuerda que el problema no es el dinero, sino es el amor al dinero. Consecuencias de amar, el amar el dinero, hemos visto, hay un desorden en la vida, entra la avaricia, la codicia, el egoísmo, hasta debilidad espiritual, porque realmente siempre andan en problemas, en deudas, o a veces en pecado por esta situación, deudas y miseria, aflicción y muchas preocupaciones, esclavitud si estás debiendo dinero a los bancos o a un acreedor. Y obviamente, como no tienes dinero para dar al Señor, vives sin la bendición de Dios. Pero ¿cuáles son los beneficios de manejar finanzas saludables? Orden en tu vida, en tu familia, integridad y carácter, crecimiento espiritual, prosperidad, paz, hermano, porque te vas a dormir tranquilo, libertad y vivir con la bendición de Dios. Todo esto son puntos a considerar, ¿no? Puntos a considerar, porque es importante ser buenos mayordomos. ¿Te acuerdas? El primero, el mayordomo debe ser hallado fiel. Cuando el Señor venga, que te halle fiel. Que lo que Dios te ha dado, mira, si te ha dado 5 talentos, 5 bolsas de plata, reproduce el otro 5. Ojo, Dios te da la capacidad. Dios te da la fuerza para hacer dinero, para hacer riqueza. Y si somos bendecidos para bendecir. Y si tenemos más, es para dar más para la obra del Señor o a aquellos que necesitan. Y nunca te va a faltar. Mira, hay principios, hay muchos versículos, como te dije. No estoy cubriendo todos los versículos de la Biblia porque tomaríamos más tiempo, pero tengo ahí varios otros estudios y quiero hacer algo diferente con este estudio específico de estos 3 principios. Pero quiero terminar este estudio con algunos versículos que vamos a leer, que lo he llamado consideraciones. Considera estos versículos. Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. ¿Sabías que los lugares que más personas se quitan la vida por dinero son los que tienen más dinero, o mejor dicho, por ser infelices, son los que tienen más dinero? Porque el dinero no trae felicidad, hermanos, ¿sí? Pero los que aman el dinero no se sacian, ¿no? Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas, hermano, y con lo mejor de todo lo que produces. Otro versículo que lo consideres, Mateo 6:2-4. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón. Si tu talento, si tu tesoro, tu finanza, y es más, si tu tiempo está más concentrado, mira, en moda, en electrónicos, aparatos electrónicos, no sé, en diversión, etcétera, ahí está tu corazón. Lo primero es Dios. Lo primero es la obra de Dios. Lo primero es la misión de Dios. Y luego lo demás viene por añadidura. Busca primeramente el reino de los cielos. Así que espero que estos consejos, espero que este tema de finanzas te ayude a cómo ser un buen mayordomo, un buen administrador. Recuerda, Dios viene pronto. Y nada de lo que tenemos aquí nosotros vamos a llevar. Y la única forma de hacer tesoros y en el cielo, que debería ser nuestra motivación, es ser buenos mayordomos con el tiempo, el talento y el tesoro que el Señor nos ha dado aquí. Manéjalo bien. Sé fiel y dale a Dios lo que es de Dios y da al César lo que es
del César. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias en este momento. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo tan especial con estos principios que nos ayudas a tener finanzas saludables, a llegar a la noche y dormir tranquilos, a tener un orden en las finanzas y no estar escapándonos, corriendo porque las deudas no nos dejan dormir o porque simplemente tengo un sentimiento de culpa por no haber dado lo que a ti te pertenece, un 10% que es sabio darlo, o simplemente porque no ayudé al que estaba pasando en necesidad, o porque mi tiempo lo he gastado en otras cosas que no sea tu obra, o porque los talentos que tú me has dado, los recursos, los dones, no lo estoy usando para tu obra. Sin entender esto, Señor, a veces la vida realmente no trae satisfacción y felicidad. Si no vivimos para ti, nuestra vida no trae satisfacción y felicidad. La verdadera felicidad está cuando hacemos tu voluntad, cuando cumplimos tu obra y cuando somos obedientes a tu palabra. Gracias en esta hora y espero, Señor, que cada persona que esté escuchando esta enseñanza pueda manejar bien sus finanzas. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Si el Señor te bendiga, mire, si este mensaje ha sido de bendición y consideras que una persona necesita escucharlo, ponle un like y compártelo por tus redes sociales a esa persona. Nos vemos en un próximo estudio.